general y esta es una cápsula de teología. Y vamos a ver en forma breve 3 puntos. Primero, ¿qué es la teología? Segundo, ¿cuáles son las metas teológicas? ¿Qué se pretende con la teología? Y tercero, ¿cuáles son los temas o los aspectos de conocimiento que abarca la teología? Y empezaré por el primero. Hay muchas definiciones de lo que es teología. Hay una, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, que nos dice literal que la teología es la ciencia unificada bajo la que se tratan todas las cosas, bajo el aspecto de Dios o porque se refieren a Dios. Es una ciencia. Pero también tenemos otros autores, como por ejemplo William Ames, que dice la teología es la doctrina o enseñanza de vivir en Dios. Fíjate que por un lado están dándole hincapié o dándole, digamos, importancia a la ciencia, pero por otro lado a vivir. Entonces aquí podemos ver dos grandes enfoques. Uno, un enfoque hacia la orientación académica, por un lado, y por otro lado un enfoque hacia la vida. El enfoque hacia la orientación académica tiene el fin de buscar, de empatar con historia, con contextos teológicos, con significado de palabras, etc. Y es aprender y aprender de Dios, y eso está muy bien. El asunto es que a veces está desconectado. Alguien puede ser súper buen teólogo y aún ser ateo, o sea, saber mucho pero no practicar nada. Eso por un lado, la orientación a lo académico. Pero el segundo lado que decíamos, la orientación hacia la vida, puede ser que alguien, yo quiero vivir en Dios, yo quiero ser santo, y lo que diga Dios en mi corazón. Y yo puedo entender cosas o interpretar cosas de mi propia mente y creer que es de Dios. El anti-intelectualismo, ¿sí? Ese es el peligro de esta segunda orientación. Pero entonces, ¿qué hacer? Pues la idea es empatar las dos cosas, ¿verdad? Tener una orientación a la vida, por supuesto, a la práctica del amor a Dios y del conocimiento de Dios, por un lado, pero por otro lado también tener el conocimiento como ciencia, como una forma seria, es como un arte. Igual, en el segundo punto, hablemos de las metas de la teología. Tenemos básicamente 3 metas primarias. La primera, la ortodoxia; la segunda, la llamada o el concepto de ortopraxis; y la tercera, la orteopatía. La primera, ortodoxia, se refiere al hecho de alcanzar y buscar, ¿sí? De hecho, aquí predomina la orientación académica, alcanzar y buscar las verdades correctas acerca de Dios, por un lado. En el otro, la ortopraxis, es precisamente desarrollar esas doctrinas, ¿sí? Desarrollarlas en el culto al Dios verdadero. Por ejemplo, orar, rendir culto, evangelizar, etc. Y por otro lado, la ortopatía se refiere a los sentimientos o emociones correctos que tienes conforme a Dios. Entonces, estas 3 metas son importantes. Pero, ¿cuál es la más importante? Pues la verdad, y resumiéndotelo, las 3, ¿sí? Y depende de la situación de vida en la que te encuentres. La idea es entrelazar esas 3 metas, tanto saber como practicar, como sentir, que está propiamente dentro de la práctica. Tercer punto, los temas teológicos. Pero, ¿qué cosas o qué aspectos se consideran estudio de la teología? Pues tenemos la predicación del Evangelio, la doctrina de Cristo, la doctrina de la Trinidad, de la humanidad, la doctrina de los últimos tiempos llamada escatología, la hermenéutica o interpretación de los textos bíblicos, la consejería, la teología. Hay tantas cosas de este tema de la teología. La teología es importante porque es contemplar y ver de forma razonada y con la emoción y con la práctica a nuestro Creador. Y con esto termino. Te invito a buscar más, te invito a aprender más. Cuídate y hasta pronto.